El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene plazo hasta hoy a las 17 horas para entregarse a la policía de Curitiba tras la orden de detención emitida por el juez Sergio Moro. Por el momento no se ha entregado. Habló anoche con el periodista brasileño Kennedy Alencar, es de radio local CBN. Dijo que la orden de prisión en su contra es absurdo y una obsesión del juez, que como mucha gente quiere verlo aunque sea un día en la cárcel. Aseguró además que va a esperar esa orden de su defensa para resolver si se entrega o no. Recordemos que sobre Lula pesa una condena de 12 años por corrupción, el delito de corrupción. El juez informó que no será esposado, que además va a estar por temas de seguridad y por haber sido expresidente en una celda especial, sería en el complejo médico penal de Piñas. Ordenó además esta orden de prisión, que llegó 24 horas después de que la Corte Suprema de Brasil rechazara el recurso de su defensa para recurrir en libertad la sentencia ante tribunales superiores y esperar así la libertad. También dijeron que no va a ser esposado y él está además en el gremio de los metalúrgicos. Allí pasó la noche esperando. Exactamente, en la sede del gremio de los metalúrgicos, allí pasó la noche. Porque no se lo fue a detener, esa fue la consideración que tuvo el juez. Por esos argumentos que daba Nole recién, el juez Sergio Moro fue quien justamente le puso ese plazo de 24 horas, hoy hasta las 5 de la tarde, en consideración de la dignidad del cargo que ocupó. El diario O Globo informó que ya está definido el régimen de visitas que tendrá, solo para familiares, y que va a estar junto a otros presos de la causa Lavallato, pero también lejos de otros presos comunes. Otros presos comunes, exactamente. Lula estuvo, como les decíamos, en el sindicato de los metalúrgicos en San Pablo y, bueno, justamente es un área, va a estar en un área del segundo piso de la cárcel, aislada, con rejas también. Centenares de militantes se congregaron en las puertas del sindicato para respaldar al ex jefe de Estado. Estuvo Dilma Rousseff, la expresidenta, que defendió la integridad de Lula da Silva y lo consideró víctima de la persecución política, y agregó que su orden de detención forma parte del golpe que empezó cuando a ella la quitaron de la presidencia de la República. Otro dato interesante es que Lula y la máxima dirigencia del PT pidió que no haya manifestaciones para evitar casos de violencia, sobre todo a las 5 de la tarde cuando vaya. En realidad se habla que a las 17:30 se va a estar entregando, no lo acompañen para, para evitar o minimizar los riesgos de violencia. Claro, que había un acto además, estaban tan seguros de que esto no era lo que iba a pasar, que había un acto donde iba a hablar Lula y lo que dicen es, bueno, no hacer ese acto de todas formas. La prisión que se le espera, que es el edificio de la Policía Federal de Curitiba, está también su delator, ¿no? Piñeiro, también está obviamente va a tener una celda aparte, pero está en el mismo lugar. Y vamos a trasladarnos con un contacto hacia Brasil para ver cómo se viven por estas horas, cuál puede ser, además, la información que se tiene hasta ahora de Lula, que tiene hasta las 5 de la tarde, hora Brasil, para entregarse. Estamos vía Skype con la periodista y corresponsal de Océano FM, Nayra Hofmeister, que está en Porto Alegre. Nayra, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, María, muchas gracias. Nadia, ¿cómo se viven por estas horas y qué se espera de Lula, que se entregue, a qué hora sería? No se sabe hasta ahora la decisión oficial de Lula. Los abogados sí defienden que se entregue y que cumpla el orden judicial, porque una eventual recusa podría perjudicar recursos que todavía hay posibilidad de presentarlos. Incluso hay un recurso que fue presentado esta última noche en un último intento de evitar su prisión. Pero también hay declaraciones de líderes políticos, diputados, senadores, que defienden que Lula no se entregue porque creen que, el proceso es irregular, el orden judicial de prisión es bastante atípica. Muchos expertos, y no solamente políticos, en este caso expertos en la cuestión judicial toda, señalan que hay cosas, digamos, atípicas en el orden, sobre todo porque usualmente se espera no solamente el recurso final en la segunda instancia, lo que en este caso no fue el caso, ¿no? La segunda instancia emitió una nota para que el juez Sergio Moro
pudiera entonces decretar la prisión. Eso fue ayer a las 5:30 de la tarde. Y minutos antes la defensa de Lula, por ejemplo, había dado una conferencia de prensa en la que decía que no había ninguna posibilidad de que él fuera preso ahora, ¿no? Claro, la prisión era inminente, pero en las próximas semanas o quizás hasta el inicio de mayo, ¿no? En la mañana, por ejemplo, ayer por la mañana, el presidente del tribunal que condenó Lula a 12 años en la segunda instancia, justamente concedió una entrevista a una radio brasileña en la que explicaba esta tramitación final de los recursos finales. Son recursos que no necesariamente cambiarían la condena, pero sí discuten detalles de la sentencia, de la condena. Y entonces el presidente dijo que usualmente se los acepta, se los tramita, que eso podría llevar hasta 30 días, que sería un trámite considerado rápido para el judiciario. Y entonces la decisión fue totalmente sorprendente, así nadie lo esperaba, no solamente en el Partido de los Trabajadores, sino entre los periodistas, todos fuimos cogidos de sorpresa, ¿no? Naira, en la calle, ¿qué pasó esta madrugada? ¿Hubo alguna situación complicada ahí? La revista Bella, por ejemplo, dice que hubo algún choque entre periodistas y seguridad ahí afuera donde está Lula, y también para la tarde, ¿se espera algún acto? ¿Se suspendió el que estaba previsto? ¿Cómo está eso? Sí, bueno, ahora esta madrugada se empezó a organizar esos actos públicos en varias ciudades. Aquí en Porto Alegre va a haber un acto a partir de las 17 horas, que es justamente la hora previsto para que Lula se entregue. Y bueno, claro, hay una multitud considerable enfrente al órgano sindical de Lula, el Sindicato de los Metalúrgicos en San Bernardo. La madrugada hubo algunas altercaciones según las noticias de la prensa, pero nada muy grave. Sí hubo un registro, más de un registro de periodistas que, bueno, fueron hostilizados, que tuvieron problemas con la militancia, un equipo de un periódico, de un impreso y un equipo de una televisión también. Por supuesto, son situaciones totalmente reprochables, ¿no? Porque los periodistas están intentando hacer sus trabajos, pero la militancia está efectivamente. Lula es una figura política que apasiona a la gente, ¿no? Recientemente, hace 2 semanas creo, estuvo en una gira en Río Grande del Sur, que es aquí donde estoy yo, y Santa Catarina y Paraná, toda esta región sur de Brasil, y la conmoción de las personas es muy grande cuando lo ven. Las personas lloran, las personas lo adoran, ¿no? Hay mucha gente que lo adora. Efectivamente, es el candidato actualmente que lidera las encuestas de voto en Brasil para las elecciones de octubre próximo. Entonces, ¿tiene que ver con esta situación que ya está fuera de carrera para las próximas elecciones o todavía hay algún recurso que le permitiría estar? ¿Él puede hacer campaña si está detenido? Bueno, eso todo son las discusiones que se dan en el momento. En teoría no puede ser candidato porque ya tiene una condena en segunda instancia y hay una legislación en Brasil que lo prohíbe. Sin embargo, hubo, por ejemplo, decisiones judiciales respecto a otros candidatos, no al Poder Ejecutivo, pero sí condenados también y por fuerza de decisiones individuales de jueces de la Suprema Corte brasileña podrán presentarse. Entonces, esa es una situación. Hay también una acción de la defensa de Lula en las Naciones Unidas, que solicita la preservación de sus derechos políticos. Entonces, también por ahí podría ser candidato. La decisión del Partido de los Trabajadores hasta el día que la Suprema Corte brasileña, hace 24 horas o un poquito más, decidió negar su habeas corpus, era hacer el registro de la candidatura y esperar que el Tribunal Electoral lo negara en respecto a la ley que llamamos ficha limpa. Es una ley que prohíbe los candidatos. Y en el caso que no pueda presentarse Lula, ¿el PT tiene otro candidato o va a apoyar la candidatura con alguna otra alianza? Sí, hay algunos nombres del
mismo Partido de los Trabajadores, el exgobernador de Bahía, Jacques Wagner, sería uno, pero también luego de que su nombre empezó a circular como posible sucesor de Lula, también hubo una acción de la policía y una investigación en Lava Jato con su nombre, entonces tampoco se sabe muy bien si sería un nombre ideal. El exalcalde de São Paulo, Fernando Haddad, que fue ministro de Lula y de Dilma, bueno, y el propio Jacques Wagner también fue ministro. Pero ayer en el acto en el sindicato de los metalúrgicos en São Paulo, habló mucho y fue bastante alabado por lideranzas del Partido de los Trabajadores, Guilherme Boulos, que es una lideranza social, viene del movimiento de los trabajadores por la reforma agraria. Recién se ha fichado a un partido. Hasta ahora militaba en el movimiento social y por el tono de los actos me pareció que tiene una simpatía de muchos líderes. Pero también estaba, por ejemplo, Manuela Dávila, que es una lideranza del Partido Comunista, que también es precandidata a la presidencia de la República, también estaba en el acto. O sea, hay muchos candidatos del campo ideológico del Partido de los Trabajadores, no solamente en el partido, pero fuera de él. Pero no se sabe porque ninguno de ellos tiene la mitad de las posibilidades de Lula, del carisma, de la simpatía y de la historia también del político, ¿no? Bien. Nayra Hofmeister, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información. Buena jornada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Luego. Bien, y obviamente esto